mis abominables compañeras monstruosas no pueden ser tan lindas. Capítulo 5. La cocina de la escuela se había convertido rápidamente en un santuario para Jaune. Era normal. Familiar. Lo más peligroso era la plétora de cuchillos afilados para cortar las muchas carnes e ingredientes en el congelador. Estar rodeado de cuchillos también lo hizo sentir más seguro por alguna razón. Tal vez debido al hecho de que una espada siempre estaba al alcance de la mano en caso de que alguien, o algo, intentara hacerle daño. Sin embargo, el uso de la cocina no había sido gratuito. Jaune apartó el pensamiento de su mente. Podría ocuparse de eso más tarde. En ese momento era la hora del desayuno y tenía hambre. Algo que le parecería notable dado el hedor de la habitación contigua, pero casi 3 días sin una comida adecuada hicieron maravillas con el apetito. La capacidad de preparar sus propias comidas en lugar de verse obligado a devorar carne cruda de cadáveres de animales marcó una gran diferencia al asistir a la escuela. Claro, cada día puede haber sido una lucha para sobrevivir en un mundo de monstruos, pero al menos podía comer adecuadamente. Por lo menos, podía tener el pequeño y sencillo placer de una buena comida 3 veces al día. Tenía sentido que el lugar estuviera bien abastecido en lo que respecta a alimentos reales. Los estudiantes y Salem pueden haber sido criaturas retorcidas de los Grimm, pero la facultad no lo era. Había 4 profesores muy humanos que no podían sobrevivir gracias a los ojos y las lenguas de las vacas. No solo necesitaban alimentos comestibles, sino también una variedad. Y lo que Jaune encontró fue, sin duda, variedad. Más de lo que hubiera imaginado en un lugar como este. Al ver que era el desayuno, decidió optar por los clásicos. Los huevos, el tocino y las tostadas serían una comida abundante y satisfactoria. Feliméntelo con un vaso de leche o jugo, y tendría todos los nutrientes que necesitaba para superar un largo y duro día lidiando con híbridos horribles. Al menos hasta el almuerzo. Luego volvería para preparar otra comida. Regresaría a su santuario para escapar de los terrores de esta escuela y sus habitantes. El chisporroteo de la grasa llenaba sus oídos mientras se cocinaba el tocino. Decidió hacer eso primero, y luego haría los huevos para que pudieran prepararse en la grasa de tocino. El olor era maravilloso. Le recordaba a su hogar. Cuánto anhelaba volver allí. Para sobrevivir aquí, debes ser fuerte. Encuentra lo que quieres y lucha por ello. Las palabras de Axel Reinhardt resonaron en su mente. Sabía lo que quería. Lo único que le importaba ahora era encontrar una manera de salir de este lugar y regresar a casa. Ser cazador ya no importaba. Ser un héroe ya no era importante. Si lograba salir vivo de este lugar, demostraría ser más valiente y más capaz que cualquiera de sus antepasados. Los peligros a los que se habían enfrentado en el pasado parecerían triviales en comparación. ¿Qué es ese olor? Jaune fue sacado de sus pensamientos por la voz detrás de él. Al volverse, vio la forma familiar de Weiss de pie en la entrada. Verdaderamente, era un espectáculo para los ojos doloridos. Aunque supiera que era mentira. Weiss había adoptado una vez más su propia forma humana. Un hermoso cabello blanco caía en cascada por su espalda, mientras que su flequillo colgaba justo por encima de los ojos azul claro. Era impresionante. Weiss se habría convertido en una hermosa joven si Salem no le hubiera robado su libertad. De su humanidad. De su vida. ¿Cuál era su apellido? ¿Qué clase de persona era ella? ¿Quién habría resultado ser? Sabiendo lo que ahora sabía gracias a Salem, estas eran preguntas que le hacían doler el corazón. No solo para Weiss, sino para todos ellos. ¿Eran realmente tan malos los híbridos? Sus brazos se cruzaron sobre su pecho cuando le frunció el ceño acusadoramente. ¿Y bien? Jaune negó con la cabeza, expulsando de su mente esos pensamientos deprimentes. Oh, oye, Weiss, la saludó él nervioso. No esperaba que ella estuviera allí. ¿Por qué no estaba en la cafetería desayunando con el resto de sus compañeros? Solo estoy cocinando algo de comida. La muchacha se adentró en la cocina, cada paso marcado por un aplomo que rayaba en la arrogancia a medida que se acercaba. La forma en que se comportaba exudaba absoluta confianza. Era un marcado contraste con el comportamiento de Jaune. ¿Por qué?
Tenemos comida preparada para nosotros en la cafetería. Preparado era decirlo a la ligera. Arrancar carne fresca de los huesos de animales muertos apenas contaba como preparado para Jaune. Para los híbridos, sin embargo, eso fue aparentemente suficiente. Algunos ni siquiera querían ser tan mimados. Sabía que no podía decirle sus verdaderas razones para cocinar. Por suerte, Ruby y Jan le habían dado la excusa perfecta el otro día. Cierto, pero los humanos no comen carne cruda, explicó. Así que deberíamos acostumbrarnos a comer como lo hacen ellos, ¿verdad? Y aprender todo lo que podamos sobre cómo preparan su comida. Realmente era la explicación perfecta. Era lógico. También encajaba con su propia agenda, como humano secreto e híbrido. Si realmente era uno de los estudiantes más fuertes porque era capaz de mantener una forma humana perfecta, entonces tenía sentido que quisiera perfeccionar su tapadera. Como Ruby había dicho, ser humano era mucho más que simplemente parecerlo. Ya veo, respondió ella con neutralidad. ¿Y tú? Preguntó a su vez. Esperaba que la pregunta no sonara acusatoria. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Algo en lo que pueda ayudar? Creo que dejé claro que debía observarte. Parece que tienes una habilidad no solo para ser capaz de mantener tu forma humana, sino también para comprender las complejidades de la cultura humana en su conjunto. Por lo tanto, será una herramienta útil a mi disposición. Una herramienta útil, pero una herramienta al fin y al cabo. Una parte de él quería decirle a Weiss que ella era la que sonaba como una herramienta en ese momento, pero temía que ella pudiera entender el insulto. Pensé que nuestra sesión de estudio no sería hasta el fin de semana. Preguntó. No lo es, coincidió ella. Por lo tanto, debes sentirte honrado de que te haya honrado con mi presencia por mi propia voluntad y naturaleza caritativa. Caritativo. No sabía si la muchacha entendía lo que realmente significaba esa palabra. Las personas caritativas normalmente no usaban a los demás como herramientas para su propio beneficio. Por otra parte, es probable que tuviera una perspectiva muy diferente de la vida misma, siendo un híbrido de Grimm. Como si necesitara que le recordaran que ella era uno de esos monstruos, Weiss comenzó a transformar su apariencia física en su verdadera forma. La piel ya pálida se aclaró hasta volverse blanca como la nieve. Venas negras subían y bajaban por la piel expuesta de sus piernas. Y los ojos, que antes eran de un hermoso azul helado, se volvieron rojos como la sangre. Lo último que cambió en ella fue el cuerno que había brotado del centro de su frente. No perdió tiempo en ponerlo en práctica, ya que bajó la cabeza y lo clavó en el costado de las costillas de Jaune. ¿Por qué estás destruyendo esos huevos? Él hizo una mueca, frotándose el lugar donde ella lo había golpeado con la mano libre antes de volverse para mirarla. Para que pueda cocinarlos. Las cáscaras del embrión de pollo están llenas de nutrientes, dijo en tono acusador. Una valiosa fuente de calcio para fortalecer el hueso y el esmalte. No deberían ser simplemente descartados de esa manera. Al mirarla, se dio cuenta de lo bajita que era la chica. Probablemente un pie más bajo que él. El hecho de que ella lo estuviera educando sobre la importancia del calcio era rico. Probablemente podrías haber usado un poco más, murmuró en voz baja. Se arrepintió un instante después, cuando otra puñalada aguda lo golpeó en el costado. ¡Ay! ¿Qué se supone que significa eso? Gruñó. ¿Estás insultando la longitud de mi cuerno? Ella lo picoteó de nuevo. ¡Ay! Basta de eso. No. Después de recibir varios empujones más de la punta de su cuerno, Jaune se encontró con la espalda contra la pared. Levantó los brazos, tratando desesperadamente de evitar que Weiss lo apuñalara de nuevo. ¿Qué eres, un pájaro carpintero, Grimm? ¿Qué es un pájaro carpintero? Ella fue a empujarlo de nuevo. Antes de que ella pudiera conectarse, sus manos cayeron sobre sus hombros, y su alcance superior mantuvo a raya el cuerno de la chica. Su cabeza se sacudió y un par de ojos rojos lo miraron con enojo. Me rindo. Gritó. Simplemente, solo deja de molestarme. ¿De acuerdo? Las palabras parecieron aplacar a Weiss, y dio un paso atrás. La ira desapareció de sus labios, reemplazada por una altiva sensación de logro. De la victoria.
Muy bien. Las palabras flotaron en el aire durante varios segundos, mientras Jaune se preguntaba si volvería a apuñalarlo con su cuerno. Cuando no llegó, se recompuso antes de regresar a la estufa, donde todavía se estaba cocinando su comida. Weiss lo siguió y permaneció a su lado mientras continuaba su preparación. Se dio cuenta de que sus ojos siempre estaban observando algo. O él, o lo que estaba haciendo. Bebía en todo lo que podía, estudiando cada uno de sus movimientos. ¿Qué es ese polvo blanco?, preguntó ella mientras él empezaba a espolvorearlo sobre los huevos. ¿Es esto lo que los humanos llaman polvo? La imagen de comer polvo vino a la mente de Jaune. ¿Qué manera tan interesante y variada de morir sería esa? No. Esto es sal. ¿Qué es eso? Comenzó, antes de que las palabras murieran en su boca. ¿Cómo se explica exactamente la sal? Era algo tan básico y se explicaba por sí mismo que nunca imaginó tener que enseñarle a nadie lo que era. O lo que hizo. Es un mineral de la tierra. Hace que las cosas sepan salado. Una mirada a Weiss la mostró mirándolo fijamente. Ella no parecía contenta. ¿Se supone que es gracioso? No. Es la verdad. Sin previo aviso, le arrebató la coctelera de las manos y vertió un montón de sal en su mano. Una lengua sorprendentemente humana pasó por sus labios, llevándose el condimento a la boca de un solo golpe. Su rostro se agrió. Esto es horrible. ¿Por qué lo pones en tu comida? Se supone que solo debes usar un poco. Y no por sí solo. Se preguntó si Weiss, o cualquiera de los otros híbridos, conocía el significado de la restricción. O moderación. A juzgar por la forma en que los había visto alimentarse el otro día, no lo hicieron. Comían como animales tanto en la práctica como en la mentalidad. Come todo lo que pudieras en ese momento, sin pensar en el futuro. Así que quiere decirme que los minerales que se extraen de la tierra pueden ayudar a mejorar el sabor de la comida humana. Cuando lo dijo así, sonó mal. Pero en el caso de la sal, era cierto. ¿Sí? Los ojos de Weiss examinaron el contenido de la sartén y su concentración cambió varias veces entre ella, el salero y Jaune antes de asentir finalmente. Muy bien. Lo recordaré. Jaune respiró aliviado. Lo último que necesitaba era que ella no volviera a creerle y lo atacara con su cuerno por ira. Con las últimas porciones de su comida listas, deslizó los huevos en el plato de espera que ya contenía su tocino y tostadas. Su estómago rugía con anticipación por la deliciosa comida, pero sus modales se apoderaron de él. Cierta chica menuda con cuernos todavía estaba de pie a su lado, y su mirada estaba enfocada intensamente en su desayuno. Cogió un tenedor y le ofreció el mango. ¿Te gustaría probar algunos? Weiss agarró el tenedor con delicadeza, y una parte de él se sorprendió. Después de presenciar el frenesí de alimentación de los otros híbridos, una parte de él no esperaba que supieran cómo usar los cubiertos reales. Sin embargo, luego recordó la imagen de Weiss comiendo su sopa de globo ocular en lo que solo podía describirse paradójicamente de una manera refinada y civilizada. Ciertamente era diferente de la mayoría de los otros híbridos. Había una cierta aura de gracia y dignidad a su alrededor que chicas como Ruby y Yam no poseían. Lo haría, respondió ella antes de tomar un bocado de huevos revueltos. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se deslizaban en su boca. Jaune no pudo evitar sonreír ante su reacción. Como un niño pequeño que prueba un caramelo por primera vez. Mejor que crudo, ¿no? Ella asintió furiosamente mientras el tenedor se clavaba en los esponjosos huevos amarillos una vez más. Ciertamente lo es, convino ella. Una y otra vez volvía al plato, y con cada bocado de comida que comía, el desayuno de Jaune se hacía cada vez más pequeño. Los huevos pronto se acabaron y el tocino fue el siguiente en irse. En este punto, la dignidad anterior de Weiss había comenzado a desmoronarse por completo, y su naturaleza salvaje comenzó a emerger mientras destrozaba el tocino con dientes afilados. Fue un recordatorio aleccionador para el joven. Weiss pudo haber sido capaz de ponerse el disfraz de una chica elegante. Es posible que haya actuado de manera diferente a la mayoría de los otros híbridos. Sin embargo, en el fondo, seguía siendo como ellos.
Un monstruo en carne humana. En el lapso de un minuto, el plato estaba vacío, al igual que el estómago de Jaune. Un largo suspiro se deslizó por sus fosas nasales. Solo tendría que hacer un poco más. Ya no había forma de que pasara hambre en este lugar. Como si le leyera la mente, Weiss dejó el plato en el suelo y se volvió hacia él de nuevo. «Haz más». Sonrió, ya moviéndose de nuevo al congelador para conseguir más ingredientes. «Supongo que te gusta mucho la comida humana. Es bastante atractivo. Hay una gran variedad de gustos para mi propio paladar sofisticado». Sofisticado. Una palabra que normalmente no habría usado para describir a los híbridos. Sin embargo, para Weiss, parecía funcionar. Casi. Al ver que esto era una escuela, y se suponía que estaban aprendiendo a actuar de manera más humana, a Jaune se le ocurrió una idea. Tomó uno de los huevos de la caja y se lo mostró a Weiss. ¿Quieres intentar romperlo? Sus ojos cambiaron del huevo a Jaune, y lo tomó con dedos con punta de garra. Muy bien. Lo que sucedió después fue un shock, ya que Weiss apretó su mano alrededor del huevo antes de dejar que su contenido cayera en la sartén. Cáscara triturada y todo. Se aclaró la garganta, sin saber muy bien qué decir en respuesta a la forma en que Weiss había roto el huevo. Buen intento, dijo con inquietud. Al ver cómo apreciaba las cáscaras de huevo y no desperdiciarlas, no iba a decirle que esta estaba arruinada. Llamaremos a ese tuyo. Ahora mira cómo lo hago para los míos. Jaune tomó otro huevo y lo golpeó ligeramente en el borde de la sartén. Lo separó con los pulgares y la yema cayó junto al lío de Weiss. ¿Ves cómo lo hice? A veces un toque suave es mejor que la fuerza bruta para hacer las cosas. Los ojos de Weiss estaban fijos en los dos huevos de aspecto muy diferente. Su labio se torció. Por un momento, Jaune temió que pudiera haberla enfurecido al mostrarla de esa manera. Espera que no recurra a la violencia como consecuencia de ello. Hizo una nota mental de que Weiss no debería hacer huevos en el futuro. Vaya, ¿no están ustedes dos cómodos aquí? Su cuerpo giró para ver a una tercera persona en la cocina. Afortunadamente no es otro híbrido. O tal vez no tan afortunadamente, sabiendo quién y qué era ella. La profesora Cinderfall entró en la cocina, moviendo suavemente las caderas con cada paso que daba. Era lógico que alguien como ella se moviera de esa manera. Era una mujer peligrosa. Un ser humano que trabajó voluntariamente para Salem. Como profesora a cargo de enseñar técnicas avanzadas de infiltración, sabía que ella era afilada, con una mente como un diamante. También era hermosa, con ojos dorados que ardían como cigarrillos. Cabello negro y sedoso que brillaba en las luces del techo. Para terminar, una voz seductora que era oscura como un cristal tintado. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella aquí? Profesora Fall, saludó Weiss respetuosamente con un ligero movimiento de cabeza. Jaune vio esto y decidió imitar el acto. No había razón para llamar la atención de la joven. Profesor, repitió. El chasquido de los tacones en el suelo de baldosas resonó en sus oídos cuando Cinder se acercó. ¿Puedo preguntarte qué te trae a la cocina esta mañana? Preguntó. Afortunadamente, la pregunta no sonó como si estuvieran en problemas. Más bien, sonaba más curiosa que otra cosa. Jaune me está instruyendo en las técnicas humanas para preparar la comida, explicó. La respuesta hizo que Cinder cambiara su enfoque de Weiss a él. Jaune también se sintió obligado a dar su propia respuesta. Sí. Porque si vamos a convivir con los humanos, también debemos saber comer como ellos. ¿Verdad? Cinder tarareó suavemente. Muy cierto, convino ella. Uno no podía ir a un restaurante y pedir un trozo de vaca recién sacado del hueso. Miró los dos huevos de aspecto muy diferente, espere huevos hechos de una manera tan única. Sí. Así que, estábamos preparando un desayuno sencillo. Para ver cómo lo hacían los humanos. Jaune me enseñó sobre la sal, agregó Weiss. ¿Quién sabía que las cosas encontradas en el suelo podrían usarse para mejorar el sabor de la comida? Esperaba que Cinder estuviera comprando todo esto. Al fin y al cabo, era totalmente cierto. Weiss estaba aquí aprendiendo a cocinar. Había aprendido sobre la sal.
Y al final, este conocimiento ayudaría a que los híbridos encajaran más fácilmente en la sociedad humana. La única omisión era que Jaune era humano. Sí. Así que acostumbrarnos a la comida humana nos ayudará a destacar menos en los reinos. Realmente ayudará en las técnicas de infiltración que estás enseñando. Cinder asintió, aparentemente en señal de aprobación. Efectivamente. Parece que los dos se llevan bastante bien. Lo tendré en cuenta cuando comiencen nuestras lecciones sobre seducción y manipulación romántica. Al ver cómo te sientes cómodo interactuando en escenarios uno a uno, tal vez estarías dispuesto a hacer una demostración al resto de la clase. Wei se acicaló de los elogios, si su lenguaje corporal era algo a tener en cuenta. Me sentiría honrado de haber sido elegido para un papel tan ejemplar en su clase. Muy bien. Cinder había sacado algo de la nevera, pero Jaune no pudo distinguir qué era. Entonces te dejaré con tus clases extracurriculares. Espero con ansias ver lo que ustedes dos pueden lograr. Gracias, profesora Fall, dijo Weiss, inclinando de nuevo la cabeza suavemente. Sí. Gracias, continuó Jaune rápidamente. Tan pronto como la mujer salió de la habitación, Jaune respiró aliviado. Ella, junto con el profesor Bats, lo asustaban tanto como a los propios estudiantes. Hasta donde él sabía, ellos no conocían su secreto. No sabía cómo reaccionarían si se enteraban. A Tyrion y a Cell parecía no importarles, pero lo harían. Lo matarían en el acto. Al fin y al cabo, era prescindible. Tyrion lo había dicho él mismo. Los ecos del dolor en su pecho decían mucho de lo mucho que Salem se preocupaba por su bienestar. Hasta que lo supiera con certeza, era mucho mejor dejar que la menor cantidad posible de personas conociera su verdadera naturaleza. Sintió un empujón en el brazo y vio que Weiss había vuelto a usar su cuerno para llamar su atención. Lo liberó de sus pensamientos sobre los profesores humanos de la escuela. Sin embargo, fue su imaginación o ella lo empujó un poco más suavemente esta vez. Todavía tenemos que hacer más, le recordó. Jaune volvió a mirar la sartén y los huevos crudos que había dentro. De hecho, todavía tenían que hacer más. Y esta vez también podría comer un poco. Está bien, Jaune, puedes hacer esto, susurró el chico para sí mismo mientras caminaba por el pasillo. Se sentía como un hombre que se dirigía a su propia ejecución. El otro día había hecho un trato con cierto profesor psicótico. Uno que le permitiera cocinar alimentos con el pretexto de que los híbridos se acostumbraran a las comidas humanas. Fue un ganar-ganar. Él podría comer y las niñas podrían avanzar en sus metas. Sin embargo, para hacerlo, Jaune tuvo que hacer un pequeño favor a cambio. Hay otra chica que, al igual que tu querida amiga Ruby, se encuentra tan trágicamente condenada al ostracismo por sus compañeros. Tyrion sonrió, moviendo la cola mientras hablaba. Me preguntaba si podrías ayudar a otro estudiante que necesita ayuda tan desesperadamente. Haz esto y estaré encantado de proporcionarte toda la comida que puedas comer. Por supuesto, había accedido como un idiota sin pensarlo dos veces. ¿Qué tan difícil podría ser? Había sobrevivido a cosas mucho peores en el poco tiempo que llevaba aquí. Debería ser fácil hacer un amigo. Eso fue hasta que escuchó el nombre de este estudiante. Blake, un escalofrío recorrió la espina dorsal de Jaune ante la mera idea del nombre del híbrido. Nunca había visto a Blake, al menos no directamente. Se sentaba justo detrás de él en la clase del profesor Batsy, sin embargo, siempre se cernía justo fuera de su línea de visión. Una sombra por aquí, un tentáculo por allá, y la ocasional sensación de aliento en la nuca. Este era el mismo Blake del que Ruby sintió la necesidad de protegerlo, el que hizo que incluso Jan se detuviera. Sin embargo, allí estaba él, de pie frente a la puerta de la misteriosa muchacha. Levantó la mano lentamente y quedó suspendida en el aire a centímetros de la puerta. Tal vez, si estuviera lo suficientemente callado, Blake no lo escucharía y podría alejarse diciendo que al menos lo intentó. Knuckles golpeó la puerta 2 veces, y los sonidos resonaron en el pasillo. A pesar de lo suaves que eran, todavía sonaban como un trueno en los oídos del niño. Esperó largos segundos a que Blake abriera la puerta. Nadie vino. Un suspiro escapó de sus labios.
Solo quedaba una cosa por probar. «Blake», gritó en voz baja. No demasiado blando, pero al mismo tiempo no es precisamente pedir ser notado. Ciertamente, no quería ninguna atención que la muchacha pudiera ofrecer. Aún así, no hubo respuesta. Tal vez ella no estaba allí. No podía decir dónde podría haber estado, pero si en ese momento no residía en su dormitorio, lo llamaría una victoria. Bueno, no puedo decir que no lo intenté, se dijo a sí mismo. Misión cumplida lo mejor que pude. Eso es exactamente lo que le diré al profesor Kayousi. Cuando comenzó a darse la vuelta, escuchó un crujido detrás de él. Mirando hacia atrás, la puerta se había abierto ligeramente. Incluso a través de la rendija, pudo ver que no había luz en el interior. Solo oscuridad. «Mierda», susurró. Si alguna vez hubo una invitación para entrar, fue esta. Preparándose para lo que estaba por venir, Jaune respiró hondo y abrió la puerta. En su mayor parte tenía razón. Al entrar, vio que solo una vela de cera púrpura iluminaba la habitación. La pequeña llama era demasiado débil para iluminar mucho más que la mesa en la que se sentaba y algunos de los muebles adyacentes. Se dio cuenta de que había una cama contra una de las paredes. Al otro lado de la habitación había una estantería, aunque no podía decir qué podía contener. Sin embargo, no había rastro de la niña. Alguien, o algo así, le había abierto la puerta. Aunque a pesar de que no podía verla, sabía que ella estaba allí. Podía sentir su presencia. Podía sentir la sensación de hormigueo y escalofrío en la nuca. «¿Blake?», volvió a preguntar. Esperaba que esta vez realmente obtuviera una respuesta. Sin embargo, en lugar de una voz, escuchó un sonido demasiado familiar en las paredes a su alrededor. En el propio techo. Un chasquido rápido, como el de un estudiante impaciente golpeándose las uñas en un pupitre esperando a que termine la clase. El sonido de los resbalidos se movió a su alrededor en la oscuridad, rodeándolo mientras viajaba de pared en pared. «Bienvenidos a mi salón. ¿A qué debo el honor de tu visita?», preguntó una voz en la oscuridad. Contacto. Eso fue bueno. Genial, de hecho. Ahora que había un diálogo abierto entre los dos, podían tener una conversación normal. Al menos lo que pasaba como normal en esta escuela. Aunque, locutorio. Honor. Alguien leyó demasiados libros. Jaune giró la cabeza hacia donde creía que provenía la voz de Blake. El profesor Kayousi me envió», le dijo. «Pensó que tal vez te vendría bien, ayuda». Jaune definitivamente no quería decir que Tyrian lo había enviado para ser su amigo. O que fue condenada al ostracismo. No se sabía cómo reaccionaría la chica. La forma en que reaccionó aquí fue lo último que Jaune habría esperado. Una risa suave y sorprendentemente alegre llenó la habitación, completamente impropia del tipo de criatura aterradora que en ese momento rondaba la negrura. «Vaya, vaya. Disfruto cuando el profesor Kayousi me trae sabrosos bocados como tú», ronroneó. Jaune esperaba que no se refiriera a sabroso en un sentido literal. El sonido de trepar por las paredes volvió a llenar sus oídos, esta vez terminando con la nota de los resortes de los colchones crujiendo. Jaune se volvió hacia la cama, donde vio la sombra de una persona sentada encima de ella. Un momento después, la cegadora chispa de las brasas iluminó la habitación por un breve momento, antes de que la llama se compartiera con una vela de aspecto familiar. Una de las velas moradas de la sala, que ardía con una luz negra imposible. Uno sostenido por la chica a la que vino a visitar. Y entonces la vio. Por primera vez, vio a Blake. Fantasmales piernas blancas estaban desnudas para que el mundo las viera. Pies expuestos sin calcetines, dedos ennegrecidos por el tizón de los Grimm que afectaba a todos los híbridos. Sus piernas no se veían bien, eran demasiado largas y delgadas para su cuerpo, con la peor de las venas negras que Jaune había visto hasta entonces. Estaba vestida con una túnica andrajosa de Mistralí, piel roja con volantes o cabello alrededor del cuello, junto con una máscara con colmillos que cubría su rostro. Las orejas de gato negro se movían en la parte superior de su cabeza, pero lo más sorprendente de todo eran sus brazos.
Bueno, la falta de ellos, donde deberían haber estado los brazos de Blake, había en cambio largos zarcillos negros tan largos, si no más largos que la altura de la niña, retorciéndose como serpientes listas para atacar y con puntas de color rojo sangre. Parecían ser agudos, crueles y peligrosos. Familiar. La había visto, una vez, creando chispas cuando llegó por primera vez a la sala. Jaune tragó saliva mientras contemplaba a la chica que tenía delante. «Hola, Blake». Hizo un gesto tímido, tratando de suprimir todas las respuestas de miedo que su cuerpo le transmitía. «Hola, Jaune», dijo seductoramente, sus ojos brillando a la luz de las velas. «¿Así que has venido a ayudarme?» Sí». Jaune se movió inquieto donde estaba. «Entonces, ¿en qué necesitabas ayuda?» Tan pronto como hubo hecho su pregunta, un tentáculo se envolvió alrededor de su cintura, la delgada extremidad lo levantó con sorprendente facilidad. Poseía una fuerza que desmentía su tamaño. Arrastrándolo más adentro de la habitación, se sentó inmediatamente en la cama. «Oh, ya ves, necesito ayuda con mi informe». Su agarre sobre él se aflojó, y Jaune se alejó de ella de inmediato. «Conozco el material lo suficientemente bien». Sus tentáculos ondeaban frente a ella. «Pero no puedo sostener el bolígrafo. ¿Querrías escribir mis notas por mí?» Oh, Jaune respiró aliviado. Lo único que quería era que alguien escribiera para ella. «Sí, está bien». «Perfecto». Uno de sus tentáculos se deslizó hasta la máscara de su cara, bajándola lentamente. «Eres tan amable, Jaune», cantó dulcemente. Ojalá su voz fuera en lo que pudiera concentrarse ahora. Revelado en la luz tenue y parpadeante estaba lo que yacía debajo de la máscara. Es posible que Jan tuviera agujeros en un lado de la cara, pero esto era mucho peor. Lo que había sido la boca de una encantadora joven, ahora era una ruina. Su rostro seguía perfectamente formado, pero sus labios ya no se detenían donde deberían haberlo hecho. En lugar de eso, desgarraron las mejillas y los músculos, y se revelaron tendones de carne húmeda entremezclados con colmillos dentados y relucientes. Viajaron hacia arriba, casi alcanzando su par de orejas humanas, sus orejas de gato en alto. Podía jurar que se podía ver una lengua demasiado delgada y demasiado larga, bordeando la abertura. El pánico se apoderó de Jaune, lo que hizo que Blake se adelantara repentinamente. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que tu aroma es embriagador? Ronroneó ella, con el escalofrío de su aliento haciéndole cosquillas en los oídos. Hueles delicioso. Oh, gracias. Estaba temblando. Y tú, tienes una sonrisa encantadora. Oh, un encantador, musitó Blake mientras sus dos zarcillos lo envolvían. El profesor Callus me envía las golosinas más dulces, continuó ella, mientras algo viscoso le rozaba la mejilla. Viscoso, pero cálido. ¿Te gustaría ver lo último que me envió? Jaune no sabía si tenía otra opción. Tal vez si ella le mostrara algo, entonces su agarre sobre él se liberaría. Valió la pena intentarlo. Sí. Claro. Blake se puso de pie y se deslizó hasta la estantería que Jaune había visto antes. Recogiendo algo con ambos tentáculos, acunó el objeto aparentemente grande cerca de su pecho. Al acercarse, Jaune vio que era una especie de cuenco de cristal. Quizás un pez dorado como mascota. O cualquier tipo de animal que pueda pasar como mascota por los híbridos Grimm. El corazón y el estómago de Jaune se hundieron cuando se paró frente a él con el tazón. O como resultó ser, el frasco. El frasco con la cabeza cortada en su interior. El hombre, o al menos lo que quedaba de él, tenía el pelo carmesí. Un par de cuernos cortos, muy diferentes a los de los híbridos, asomaban a ambos lados de su cabeza. Sin embargo, lo que más le llamó la atención a Jaune fueron sus cicatrices. No solo las letras mayúsculas que no podía leer a través de su ojo izquierdo, pero las dos heridas largas y dentadas que se extendían desde los bordes de sus labios hasta sus mejillas. Siempre recordarás el primero, Jaune, dijo mientras uno de sus tentáculos se deslizaba arriba y abajo del frasco en lo que él solo podía describir de una manera amorosa. Primero. Blake tarareó una confirmación. Primer amante. Primera muerte.
O en este caso, ambos. Este es Adán. Me recuerdas mucho a él. Las alarmas de advertencia sonaron en la mente de Jaune. Mal. Iba a morir. Ni siquiera tenía un arma a su lado para defenderse de la chica. Tendría que confiar únicamente en su aura y semblante si quería salir de esto con vida. ¿En serio?, preguntó. Con los puños apretados a los costados, listo para atacar si Blake daba el primer paso. ¿Cómo es eso? Miedo, suspiró roncamente, dejando el frasco sobre la mesa junto a la cama. Los dos apestan a eso. Jaune solo podía imaginar el terror que el hombre llamado Adam debió haber sentido cuando Blake le destrozó la cara. Probablemente con esos horribles tentáculos suyos. Miró fijamente la cabeza conservada, con los labios aún entreabiertos en un grito silencioso, un líquido ámbar incapaz de ocultar los cortes grises en su boca y en lo que había sido su garganta. El calor le bañó la espalda y el cuello, y la sensación de que algo suave se deslizaba por sus brazos. Jaune se estremeció ante el repentino contacto, mientras un mechón de pelo negro caía sobre su hombro. Yo tampoco te olvidaré, Jaune. Fue suficiente para empujarlo al límite. Recordando lo que Salem le había enseñado, Jaune metió la mano dentro de sí mismo y agarró la llama que llevaba dentro. Su semblante. Si Blake quería meter su cabeza en un frasco, tendría que ganársela. No caería sin luchar. Sus manos se iluminaron con una luz blanca brillante, suficiente para iluminar la habitación por completo. Sin embargo, no tuvo tiempo de observar su entorno, ya que hizo su movimiento para luchar o huir. Resultó que sería lo último. Un silbido furioso salió de los labios de Blake mientras tanto su cuerpo como sus tentáculos retrocedían de dolor. Libre de su agarre, Jaune se levantó, solo para ver que Blake se había retirado. Ella trepó por la pared y se alejó de él. Lejos de la luz. Era justo la oportunidad que necesitaba. No queriendo pasar un segundo más en la habitación, Jaune corrió hacia la puerta y la abrió. Se arrojó fuera con imprudente abandono, tanto que se estrelló contra la pared al otro lado del pasillo de la habitación de Blake. Afortunadamente, su aura absorbió todo el daño que habría recibido del golpe, y se levantó del suelo antes de apresurarse a regresar a la seguridad de su propia habitación. Lo que podría haberlo asustado más que cualquier otra cosa, algo de lo que se dio cuenta mientras corría y tropezaba consigo mismo, podría haber jurado que la oyó reír. Era tarde y Jaune aún no había vuelto. No sabía qué pensar. Ruby se sentó en la litera inferior de sus camas mientras esperaba su regreso. Ese mismo día le había dicho que tenía que encargarse de una tarea especial y que solo podía hacerla solo. Había venido del propio profesor Callous. Parte de Ruby se hinchó de orgullo al pensarlo. Por supuesto, alguien tan talentoso y fuerte como Jaune recibiría tareas especiales de los profesores. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba triste por no poder participar con él. Al fin y al cabo, eran compañeros de cuarto. Eran amigos. La habitación se sentía solitaria sin él. Tan solo como lo había sido antes de que llegara a la escuela. Sin embargo, volvería muy pronto. Después de todo, lo que fuera que estuviera haciendo no podía mantenerlo fuera demasiado tarde. Mañana tenían clase. Los profesores no lo dejaban salir hasta tarde si tenían clases al día siguiente. ¿Qué estaba haciendo? Las preguntas y la incertidumbre estaban carcomiendo a Ruby mientras se sentaba en la cama. Iba a interrogarlo duramente cuando regresara. No era porque tuviera celos ni nada por el estilo. No. De nada. Ella realmente quería saber qué estaba haciendo su mejor amiga. Si se estaba divirtiendo sin ella. Si tal vez hubiera encontrado un amigo totalmente nuevo e inquebrantable con quien pasar su tiempo. Uno que no era un niño problemático positivo como ella. Los dientes le mordieron el labio inferior, casi lo suficiente como para extraer sangre. Sacudió la cabeza ante los pensamientos negativos en su mente. Yang probablemente la habría elogiado por su envidia. Sin embargo, ella no quería sentirse de esa manera. No quería sentirse llena de negatividad. ¿Qué había de malo en ser positivo? Los pensamientos positivos se sentían bien. Y precisamente por eso se destacaba del resto de sus compañeros. Hablando de negatividad, Ruby sintió un aumento repentino desde fuera de su habitación.
Se acercaba cada segundo que pasaba. Como un faro de luz en la oscuridad, una mente turbada se acercaba a ella. Se puso de pie, mirando hacia la puerta mientras reflexionaba sobre si salir o no a ver exactamente qué estaba pasando. Afortunadamente para ella, en más de un sentido, la puerta se abrió de par en par para revelar al chico en el que acababa de pensar. La fuente de la negatividad la había encontrado a ella, y nunca había estado más agradecida de poder disfrutar de su presencia. Jaune cerró la puerta tras de sí, con la respiración agitada por el esfuerzo físico. ¿Había estado huyendo? ¿O estaba sin aliento debido a lo que había estado haciendo sin ella? Solo había una manera de averiguarlo. ¿Jaune?, preguntó ella. ¿Qué está pasando? Se dio la vuelta al oír su voz, y una risa incrédula se deslizó por sus labios. El joven sonrió al contemplarla. Ruby. Nunca he estado más feliz de que seas mi compañero de cuarto. Ruby sintió una sensación de opresión en el lado izquierdo de su pecho. Sin embargo, palideció en comparación con el fuerte abrazo en el que Jaune la envolvió mientras se movía a su lado. Sus brazos la rodearon, aferrándose a su querida vida mientras permanecían de pie en medio de la habitación. Tardó un momento, pero Ruby le devolvió el abrazo, mientras rodeaba su ancho torso con los brazos. Su cabeza encontró su pecho, y sus cuernos se frotaron contra él cariñosamente. Permanecieron así durante largos momentos, y Ruby no estaba segura de qué había provocado esta repentina muestra de aprecio por ella. ¿Qué había estado haciendo él ahí fuera que lo había hecho actuar de esa manera? ¿Sería una buena idea preguntar? ¿O debería dejar que lo discutiera a su propio ritmo, siempre y cuando estuviera listo? Al final, su propia personalidad voraz se apoderó de ella, y una vez que se separaron, decidió seguir con el tema. ¿Y dónde estabas? Unos profundos ojos azules la miraron fijamente. Ojos embrujados. Yo estaba saliendo con alguien. Ella lo sabía. Sabía que estaba saliendo con otra persona. La pequeña misión que el profesor Cayodus le había dado había implicado otro híbrido. Oh, dijo ella vacilante. ¿Te importa que te pregunte a quién? Jaune tragó saliva. Él también parecía reacio a hablar. Sin embargo, finalmente llegó. Blake. Ruby sintió que se le caía el corazón. Blake. El más joven, el más reciente y, como resultado, el más monstruoso de todos los estudiantes de la academia. Convertir a alguien de su edad en un híbrido había sido una tarea difícil y, como resultado, se había invertido una cantidad significativa de esfuerzo en el proceso. Lo que emergió del charco de destrucción había sido el más retorcido, sádico y hermoso de todos los hijos de Salem. Y Jaune acababa de pasar la noche a solas con ella. Un puño blanco y otro negro se apretaron al enterarse de dónde había estado su mejor amiga esa noche. Jaune apestaba absolutamente a negatividad. Él y Blake deben haber pasado un tiempo espectacular juntos. Ya veo, susurró ella. Entonces, ¿para qué había sido el abrazo? Tratando de compensar el hecho de que lo pasó tan bien con alguien que no era ella. Un largo suspiro escapó de los labios del chico mientras su mirada caía al suelo. Creo que, voy a irme a la cama ahora. Ruby asintió. Probablemente agotado de toda la diversión. Demasiado agotado para pasar tiempo con ella. Claro. Supongo que yo también lo haré, resignó. Sus dedos cayeron hasta el dobladillo de su vestido y comenzó a levantarlo para prepararse para acostarse. Se detuvo en seco cuando Jaune la agarró de la mano. Ruby. Pensé que ya habíamos tenido esta conversación. Ella lo miró confundida. ¿Eh? Acerca de... Se sobresaltó, con el nerviosismo en su voz. Sobre ti durmiendo desnudo. Y caminando desnudos por nuestra habitación. ¿No tienes algo más para dormir? No lo hizo. ¿Por qué necesitaría una ropa diferente para dormir? No era como si hubiera algo que esconder en la comodidad de su propia habitación. No había nada allí de lo que necesitara proteger su cuerpo. Sin riesgos ambientales. Era natural dormir desnudo. No lo hago, admitió ella. Jaune suspiró, y se acercó a su tocador, abrió la puerta y sacó algo. Le entregó una camisa doblada. Toma, entonces puedes tener uno de los míos.
Es lo suficientemente grande para mí, así que probablemente te quedará más como un camisón. Ruby bajó la vista hacia la prenda. Normalmente, habría estado encantada de recibir algo de Jaune. Solo que su razonamiento aquí no fue tan halagador como podría haber sido. Le había regalado esta camisa para que se ocultara. Para ocultarle su cuerpo. Debió de encontrar su cuerpo feo a la vista. Una punzada de dolor le atravesó el corazón. Cuando lo pensó, la razón era obvia. Recordó cómo había mirado a Weiss el otro día, cuando ella entró en la cafetería. Jaune la había mirado como un compañero perdido hace mucho tiempo. Como si fuera la chica más hermosa que había visto en su vida. ¿Y qué aspecto tenía cuando entró pavoneándose en la cafetería? Parecía humana. Por supuesto, Jaune encontraría la forma humana tan atractiva. Estaba tan avanzado, mucho más avanzado que cualquiera de ellos, que ya empezaba a encontrar atractivo el cuerpo humano. Si él y el resto de ellos iban a infiltrarse adecuadamente en los reinos, no podrían ser rechazados por la forma humana. Por el contrario, tendrían que mezclarse con los humanos. Sal con humanos. Tal vez incluso aparearse con humanos. Jaune ya estaba en ese punto. No es de extrañar que encontrara la forma de Weiss tan atractiva, mientras que quería que la propia Ruby cubriera la suya. La pelirroja cerró los ojos y respiró hondo. Había pasado un tiempo desde la última vez que había intentado una transformación, pero en este momento necesitaba intentarlo. Disponiéndose a sí misma con toda la fuerza que poseía, Ruby sintió como su cuerpo comenzaba a moverse y cambiar. La piel blanca se oscureció hasta convertirse en un bronceado pálido. Las venas negras que cubrían su cuerpo desaparecieron. Sus brillantes ojos carmesí se convirtieron en un plateado brillante. Solo había una cosa que no podía cambiar. Sus cuernos permanecieron. No era más que una forma más de ser imperfecta. Una lección que aún no había aprendido. Cómo transformarse por completo en un ser humano impecable. Hasta que no pudiera eliminar sus cuernos, nunca se le permitiría entrar en los reinos y cumplir su propósito. Todavía, valió la pena intentarlo esta noche. Para que Jaune viera lo humana que podía ser. A ver si tal vez la encontraría atractiva en esta forma. Jaune, dijo en voz baja. El chico estaba de espaldas a ella, presumiblemente para que pudiera ponerse la camisa que él le había proporcionado. Cuando se volvió para mirarla, sus ojos se abrieron de par en par. No sabía si eso era bueno o malo. Ruby, respiró. ¿Qué? Mi forma humana, dijo en voz baja. Nerviosamente. Sé que todavía no es perfecto. No puedo deshacerme de estas cosas, dijo mientras señalaba los dos cuernos que aún adornaban su frente. Pero solo quería mostrártelo. Y mira lo que te pareció. Siguió mirando. Sus ojos seguían muy abiertos. Brillante. Los ojos azul océano se habían vuelto tan húmedos como el agua a la que se parecían. Qué curioso. Así es como te hubieras visto, sus propios ojos plateados entrecerraron. ¿De qué estaba hablando? ¿Y qué piensas? Preguntó. Preparado para la peor respuesta posible que pudiera dar. Que no era tan atractiva como Weiss. Que sus cuernos arruinaron su disfraz humano. Creo que eres hermosa, susurró, mientras el líquido rodaba por su mejilla. ¿Cuál era esa sustancia clara? ¿Había fugas de agua por el techo? En cualquier caso, Ruby sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. Su adrenalina estaba a flor de piel, como si se preparara para una batalla. Sin embargo, no había ningún peligro. No había oponentes contra los que luchar. Entonces, ¿por qué su cuerpo reaccionaba de esa manera? ¿En serio? Preguntó esperanzada. Él asintió. Sí. Apartando el líquido de sus ojos, Jaune se giró para desviar la mirada una vez más. Sin embargo, dejaré que te cambies. Estaré unos minutos. Jaune se dio la vuelta y se acercó al baño, cerrando la puerta tras él. Ruby lo vio irse, sus ojos se movieron de él a la camisa que tenía en las manos una vez que él se había ido de su vista. Se lo acercó a la cara y olió profundamente la tela. Olía a él. Él la estaba olfateando, tal como ella lo había hecho con él antes. Tal vez no la encontraba tampoco atractiva después de todo. Nota del autor.
Mi agradecimiento a Burkion y Lightningstrux como siempre por sus maravillosas contribuciones a esta historia. Fue un placer escribir Blake para los tres. Comedia negra y terror en un buen paquete. Y este capítulo realmente es representativo de lo que es esta historia en su conjunto. Solo hay espacio para 2 categorías, pero realmente es más que solo esas 2. Es comedia, incluso si no es tu estilo particular de comedia. Es horror. Es un drama. Es romance. Y puedes obtener todas esas cosas de cada personaje. Gracias a todos por seguir leyendo y revisando. Nunca imaginé que este fic se volvería tan popular tan rápido. Sus comentarios y entusiasmo continúan inspirándome no solo a mí, sino al resto de mi servidor de Discord para seguir haciendo una lluvia de ideas a diario. Espero que os haya gustado.